Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Este es un encuentro virtual de Historia de las Artes Visuales 3. Les saludo a todos y les pregunto cómo andan, tienen alguna duda, alguna cuestión. Este encuentro es para trabajar ya sobre el trabajo práctico número 2 y las cosas que quedaron del trabajo práctico número 1. Ustedes saben que están vinculados. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna cuestión, algún problema, algún aporte? Yo no sé por dónde empezar. Por favor, por donde sea. Hablando sobre la corrección que vos me hiciste, que tengo que hacer, todavía no empecé porque tengo que entregar un trabajo hoy, pero bueno, tengo que entregar varios. Pero en cuanto a la corrección que vos me hiciste, yo había puesto algo como que hablaba de Ronchetko, que había hablado de que con los cuadros de él se había terminado la pintura Ah. yo tomé como ejemplo otro artista de las neovanguardias que también hizo Klein, que también hizo monocromos y bueno, nada, como que también había dicho que con ese cuadro había dado a entender que como que también se había acabado la pintura. A partir de ahí vos me decís, me haces una pregunta y ahí es donde no sé por dónde arrancar, porque vos me preguntás si se acabó la pintura, ¿cómo es posible que Klein haya repetido lo mismo? ¿No? Y bueno, ahí me decís que en la década del 60 y 70 se produce la vuelta de la pintura. Entonces yo me tendría que enfocar en esa época para plantear el trabajo, digamos, en la de 60-70, que es donde supuestamente vuelve la pintura. No lo sé, Es como que depende. ahí, A ver, espera. Primero una cosa. Quizás algunos artistas dicen, con mi obra se termina la pintura. Obviamente no le crean, ¿no? Porque, digo, no busquen definiciones ni afirmaciones tajantes, porque no las hay, ¿sí? Así como no hay una definición que diga en un párrafo qué es tal cosa, tampoco no crean todo lo que lean, ni tampoco lo que digan los artistas, ¿no? Además, ¿qué querría decir y para qué serviría esta idea de que la pintura se ha terminado? Porque podemos entrar en eso, terminó ¿no? para él en todo caso. Sí, o en ese momento, o digo, cuando alguien afirma algo, no lo crean. Qué sé yo, no sé. De todos modos, ustedes están estudiando pintura también, en la escuela hay pintura, capaz que ustedes no hacen la especialidad pintura, pero ustedes saben que en la escuela hay pintura, entonces, ¿cómo es eso de, o sea, qué quiere decir esa frase? Digo, ¿y para qué nos sirve esa frase de que se acabó la pintura? Yo no digo que no, ni sí, lo que digo es, ¿por qué elegimos esa frase? ¿Por qué le damos bola a esa frase? Y en todo caso, si le damos bola, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Porque yo te digo, bueno, sí, se acabó la pintura. ¿Y? O te digo, no se acabó la pintura. Digo, no nos llevan, o yo no me doy cuenta a dónde nos puede llevar esa frase. Claro. Lo que sí te decía que, bueno, claro, hay como momentos en donde la pintura parece estar más fuerte y momentos en que no. Ahora estamos en un momento donde todo o mucho de lo que se ve es pintura. Sí. Y probablemente dentro de unos años, pocos años, esto cambie, como hace unos años en donde la pintura obviamente siempre existía, pero había otro tipo de obras. Lo que quiero decir con esto es que hubieron momentos durante la segunda mitad del siglo XX en donde hubo como una vuelta a pensar la pintura, o una vuelta a interesarse en la pintura, y eso pasó en la década del 70, fines de los 70, principios de los 80, en el norte del mundo. Y ustedes saben que lo que pasa en el norte del mundo se repliegue, no sé, no me sale la palabra, se Repercute. repercute mucho mejor, gracias, repercute en el resto del mundo. Entonces, Sí. si al principio de los 80, en el norte del mundo, hubo una vuelta a prestarle atención a la pintura,
tenemos acá también en los 80, mediados de los 80, artistas que trabajan con eso, como hemos visto en clases anteriores. Pero yo no me complicaría, Eli, con eso de que si se terminó o no se terminó la pintura. No le daría bola a esa frase. O le daría bola para pensar, no como una verdad. ¿Mm? Porque vos Claro, te vas a encontrar con un artista que dice se terminó la pintura y te vas a encontrar con otro que dice no se terminó nada. Y no significa nada eso. Yo no sé a dónde querés ir, o sea, cuál es tu idea, porque quizás está bueno. ¿Cuál es tu idea de no, trabajo? no había pensado nada. Yo, como que yo cuando busqué información y empecé a indagar un poco más sobre estas obras, me encontré con esa frase y me hizo ruido porque me parece que no sé si en una clase virtual o en las que ustedes mandaron por el foro, creo que también habían hablado de algo de eso, de la muerte de la pintura, algo así, de Con esa obra Rodchenko. de Entonces, como que Rodchenko, me me quedó, parece. Con la obra que vos sí, decís de por eso, Rodchenko, la de los tres. la de los monocromos, sí. Entonces, como que ahí me quedó y por eso dije, bueno, esto, digamos que lo tendría que poner porque me pareció algo importante, ya que me había quedado de una de las clases que la habían nombrado ustedes. Y entonces, bueno, lo agregué a eso porque también coincidía, era como un punto en común con Klein, porque también había pasado lo mismo con él en sus Ajá. obras. Entonces, por eso lo puse. Y después ayer Pero está muy buscando para bien. otro trabajo, Pero pará, sí, atención. buscando para otro trabajo, Dale, ¿eh? dale. No, que buscando ayer información de otros artistas para otro trabajo, me encontré con, creo que era Miró, que también en un momento dijo que se había muerto la pintura. Entonces dije, bueno, son varios los que en un momento pensaron eso, como que se moría la pintura. Y digo, es como que diferentes artistas quizás han pensado lo mismo, Ujú. en diferentes épocas. Sí, insisto, la cuestión es ver para qué sirve eso y también pensar qué se entiende por pintura, porque cuando algún artista dice que se murió la pintura, quizás se murió determinado tipo de pintura Claro, y la que hace esa persona no, ponele. Digo, que claro. estaría bueno como trabajo, digo, para ampliar esta idea de que el trabajo práctico número 2 amplía y profundiza el trabajo práctico número 1, quizás podría ser una investigación sobre esta idea, Eli. ¿Qué es esto de de las muertes de la pintura? Perdón, las muertes de la pintura y cómo se han interpretado a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI, ¿no? En la que estamos ahora, ¿no? Tenés estos 70 años más o menos, desde el 50 hasta ahora, 2021. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esta idea de la muerte de la pintura? Hay un texto muy interesante que está en inglés, de Douglas Crimp, que se llama justamente La muerte de la pintura. A ver, se los pongo acá. Creo que vimos algo de él. En algún lado, no sé si les pasamos. Yo creo que el texto se llama así, La muerte de la pintura, el fin de la pintura, ¿no? The End of Painting. Sí, Está en inglés, no lo he visto nunca en español. Es un sí. texto escrito en la década del 70, fin de los 70, cuando está este renacimiento de la pintura, ¿no? Bueno, eh, o sea, la pintura se asocia a lo más conservador y a lo más retrógrado de las artes visuales en la década del 70. ¿Sí? A la pintura había un grupo de gente que la pensaba de esa manera, la pensaba como algo hecho para vender obras. ¿Sí? Por ejemplo, esta gente, Douglas Crimp, Hal Foster, el autor que hemos visto en este cuatrimestre, y otras personas la veían de otra manera. ¿No? Entonces, lo que vamos a tener de estos críticos es justamente una crítica hacia la idea de volver a la pintura cuando se pueden hacer otro tipo de obras participativas, Claro, sin una autoría clara, una obra que no sea un objeto que se pueda comprar y vender, como si es siempre una pintura, ¿no? O en general. claro, como que, o sea, que no sea una pintura tradicional, sino que sea otro tipo
Claro, de pero pintura. hay gente que plantea que toda pintura es tradicional. Estoy hablando de hace 40 años, ahora nadie habla de eso, ¿no? Las pinturas no se consideran tradicionales más que otro tipo de obras en la actualidad, ¿no? Pero ustedes piensen que después de los 60 y después de ver de los 50 y los 60, y de ver todas estas obras inmateriales, estas obras de procesos, estas obras donde no hay un autor, estas obras donde el espectador tiene otro rol, volver a la pintura, muchas personas lo vieron como un retroceso o como una actitud de venderse a cierto sistema económico del arte. Por eso, en la década del 70 se produce una vuelta de la pintura también con críticas a esa vuelta. O sea, Claro. ahí tenés una muerte de la pintura y un renacimiento de la pintura, ¿no? Hay otro, si vos querés, con los rusos, con Rodchenko, ¿no? Y con los rusos a principios del siglo XX, con esa vanguardia, con la vanguardia rusa. Si la pintura representaba un artículo de lujo de las élites dominantes económicas, nosotros que venimos a hacer la revolución comunista no podemos seguir haciendo pinturas. Las Claro. pinturas son objetos caros para comprar y vender que pertenecen a los capitalistas, a los ricos. Nosotros, que somos el pueblo y que queremos hacer la revolución comunista, podemos hacer otro tipo de arte. Un tipo de arte que tenga que ver más con la vida de las personas durante el comunismo. Y esa podría ser otra muerte y otro renacimiento de la pintura a principios del siglo XX. Y después a mediados del siglo XX, con las neovanguardias, lo que vos hablabas, ¿no? De Klein, de pensar que la pintura tiene determinadas maneras, determinados modos de producción que no son los que queremos hacer ahora en los 60 o en los 50, porque queremos producir obras desmaterializadas, queremos producir obras en donde lo objetual no sea importante, queremos producir obras que sean como una especie de encuentro y de situación construida en donde nos relacionamos con la gente, y la pintura va por otro lado. Entonces, ahí también tendrías otra muerte de la pintura. Son las tres que se me ocurren ahora, ¿no? Habría que pensarlo. La verdad, yo no he estudiado especialmente este tema, así que medio que estoy hablando de lo que se me ocurre ahora, pero digo, ahí ya tendrías una punta para empezar un posible trabajo en el caso de que quisieras trabajar con esto de la pintura. Me zarpé con esto de hablar y hablar, ¿eh? Perdón. No, está bien. Dice, dice Hermida en el chat, a lo largo de la historia hay quiebres y nuevas significaciones con la pintura. Claro, y se nota mucho en el siglo XX, ¿no? Quizás porque es más cercano a nosotros. No lo sé, pero bueno, justamente eso puede ser un trabajo para profundizar. Puede ser el trabajo práctico número 2. Claro. Sí, sí, es lo que me corregiste y me dijiste que haga. Así que, Si querés, ¿no? Puedes ir por otro lado también. bueno. Voy a Es- ver. Voy a ver qué es lo que no me, no me hace estallar tanto la cabeza. O que te haga estallar la cabeza, porque está bueno eso, pero que a la vez te permita hacerlo. Digo, hay un tiempo y Claro, hay claro. temas que están buenísimos, pero si te vas a tardar 3 meses, ya te pasaste. Claro, claro, claro. Sí, sí, por eso. Así que hay que tratar de Gracias. hacerlo en este tiempo. No, de nada, de nada. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo andan? ¿En qué situación están? ¿Qué necesitan? Etcétera, etcétera. Hola, Hola profe. Sebastián. Buenas, buenas. La persona que quiera, no se peleen. ¿Alguien quiere comentar algo de qué va, de qué están, cómo están haciendo el trabajo número 2? Los que Sí, tienen que que hable hacer el la trabajo compa. número 1, ¿entienden lo que tienen que hacer? Eh, yo lo que hice, bueno, tengo como tutora a Trota, así que bueno, pero también lo planteo. El trabajo número 1 yo lo planteé, lo encaré con Marcel Breton, ¿sí? ¿Te Sí, acuerdas que habíamos hablado sí, en una de las Clotaire, sí, clases? que vimos, sí, sí, Eh, sí, sí. bueno, y esta vez lo voy a encarar desde una mujer, siguiendo justamente lo objetual, el objeto como obra de arte. Digamos, el lineamiento va a ser el objeto, pero esta vuelta visto desde la mujer. Meret, ay, no me sale el apellido, pero es un Oppenheim. artista. ¿Eh? Oppenheim. No te escuché. Eh, Oppenheim.
Sí, ella. Lo voy a ver desde ese lado, desde principio del siglo y todo lo que ella fue pasando a lo largo de su vida, porque aparte es contemporánea, porque una de las últimas obras que hizo fue antes de su muerte, en el 85. Así que abarca el allá y el acá. Sí, espera que les comparto. Acá hay obras de ella, ¿no? Yo la verdad es un artista que no conozco mucho, así que para A mí mí me será... sorprendió, por eso la trabajé. Todavía no lo presenté el trabajo porque estoy con otros y quiero ver si voy reformulando. ¿Ves los zapatos estos pegaditos? Ella Sí, lo nombra pareja y esos, no, el otro, el que se une por las puntas. este. Ese es contemporáneo, es de esta parte del siglo. Y los blanquitos que pusiste primero es de principios de siglo. Claro, es un Así que artista que atraviesa el siglo XX, ¿no? Y quizás... lo atraviesa todo, mm, todo, muy interesante. todo, todo. Una Esta cosa, es una pará, de las... déjenme decirles esto y te dejo después a vos, Armida. Mm, Nosotros con Andrea bueno, la historia del arte en general se suele estudiar así, ¿no? Vanguardias por un lado, neovanguardias por otro, ¿no? Como que el siglo XX se parte en dos y tenés una cosa y otra. Esta artista vendría a contradecir eso, y está bien, sí, ¿sí? sí. Ustedes... Nosotros construimos una manera para pensar la historia del arte en esta división en 1950, pero ustedes saben que no hubo esa división realmente. No es que un día de 1950 dijeron, ahora hacemos algo nuevo, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo de esta artista que atraviesa todo el siglo XX, entonces decís, ¿es un artista de vanguardia o de neovanguardia? Bueno, quizás de eso debería tratarse el trabajo, Armida, de pensar qué características tiene la obra de este artista y con qué la podemos relacionar, ¿no? Puede estar muy bien. Fue multifacética, así que fue reductiva para su época y a la vez contemporáneamente se vio más reflejada. En aquella época fue hasta censurada. Mirá. Por pensamientos machistas en este caso, porque no podían creer que una mujer tenga esa magia en la cabeza. Y Ser llevado mujer a y... ahora, Dale, dale. tal cual. No, es que tiene que ver con eso. Ella es surrealista. Ella empezó por el surrealismo, así que tiene una historia bastante compleja. Es más, tuvo una crisis existencial por 20 años y destruyó gran parte de sus obras por esa crisis. Y resurgió después de los 60, 70 de nuevo. Así que impresionante su historia. Bueno, buenísimo. Ser mujer y ser artista, sobre todo hace unos años, y ahora también, ¿no? Pero hace décadas, ya era una situación de rebeldía. Hay que tener en cuenta también es que yo no conozco la historia de esta persona, pero me juego la cabeza que es una persona de clase alta. Digo, ser mujer y ser de clase alta es más fácil que ser mujer y ser de clase trabajadora, ¿no? Digo, para ser artista, sobre todo hace unas décadas, y ahora también. Quizás eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? No solo el hecho de ser mujer, sino también, no solo el género, sino la clase, ¿sí? Y por qué no, también lo que se llama raza, ¿no? Parece como estas tres cuestiones siempre están presentes a la hora de pensar la vida en sociedad y a la hora de pensar el arte en particular, ¿no? Las cuestiones de género, las cuestiones de clase y de clase social, ¿no? ¿A qué clase social pertenecen los artistas que estamos viendo? En general pertenecen a una sola clase social y no es la clase trabajadora. Entonces algo ahí hay para investigar, ¿sí? Y después la cuestión del color de la piel, ¿sí? En general es gente blanca la gente que se dedica al arte. ¿Qué hacemos con eso? Digo, es algo en lo que nos tenemos que meter, es algo en lo que no nos tenemos que meter. Para mí sí, totalmente, ¿no? Es como negar el feminismo, negar la cuestión de clase y de raza. Sí, yo sé que la palabra raza, le digo a Nau, que escribe en el chat con toda razón,
la palabra raza es una palabra muy compleja, ¿no? Porque está asociada a la colonización del norte del mundo, son ellos los que inventaron el racismo. De ahí viene la palabra raza, como si hubiese una diferencia entre una persona negra y una persona blanca, ¿no? No hay diferencias biológicas, ¿no? Y la raza es un argumento biológico, lo cual es un error. No hay diferencia entre una persona negra de África y una persona blanca. No hay diferencias biológicamente, obviamente no hay diferencias de otro tipo, ¿no? Entonces, se llama también etnia o etnia, según la gente que estudia antropología, pero bueno, yo quiero hablar de raza para incluir la cuestión racista en esto. Pero puede que sea, como vos decís, Nau también, ¿eh? No, Nau, perdón, me olvidé, ¿cómo era? Melissa, profe, perdón. Melissa, perdón, Melissa. Gracias por aportar. No, todo bien. Bueno, una cosa, ¿dónde estás, Hermida? No te vayas demasiado a la biografía, salvo que la biografía sea clave para hablar de procedimientos artísticos, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar con la cuestión artística. Yo sé que a veces las vidas de estas personas pueden ser te pueden entusiasmar, ¿no? A mí también, ¿no? Y te vas con cuestiones que a veces no tienen mucho que ver con lo que tenemos que estudiar en historia del arte. De hecho, la historia del arte tradicional está basada en las vidas de los artistas. La historia del arte tradicional, ¿no? La historia del arte que se hacía, qué sé yo, antes de los 80, de los 70, ponía hacía mucho hincapié en la biografía de los artistas. De hecho, el primer libro de lo que se considera historia del arte en el Renacimiento se llama Vida de los grandes artistas, ¿no? O sea, poner la biografía como si las cosas que le pasaron al artista determinaran su capacidad para hacer arte, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Picasso, cuando estaba en la cuna, agarró un lápiz y hizo un dibujo tan genial que ya se presentía que él iba a ser artista. Es un poco algo como mítico, ¿no? En los mitos también los dioses o los semidioses ya de chico demuestran sus habilidades. Obviamente todo esto es mentira, ¿no? Los artistas cuando eran bebés eran igual que cualquier bebé del mundo. No era que tenían... Es como una cuestión para connotar ahí el poder en el hombre. Para mí, ¿Cómo? poder, como hacer una connotación en el poder de ese hombre, más allá de su obra, como en su poder como hombre artista de la clase, que todo se tiene que enfocar en él. Totalmente. Picasso es el arquetipo de este tipo de artista, ¿no? El artista macho, el artista genial, el artista que se encierra en su taller y de la nada crea obras extraordinarias que nunca antes se hicieron, mediante su gran talento, porque está comunicado con algún tipo de divinidad que le pasa su gran capacidad. Y bueno, es este día de artistas que no queremos, ¿no? Y que ya no existe más, esperamos, ¿no? Y que deberíamos terminar con esto, ¿no? El artista es una persona que trabaja, no es alguien que se inspira, sino que es alguien que trabaja de manera profesional, más o menos como se pueda, y con otra gente, ¿no? No tiene ninguna conexión con Dios, ni existe Dios, ni nada de eso, ¿no? Es algo en lo que ya deberíamos estar de acuerdo con estas cuestiones, ¿no? Ana pregunta en el chat. No sé si lo hablaron, pero ¿cuántas carillas se pidieron para el trabajo? No lo hablamos, y la verdad no sé si lo pusimos en la consigna. Les pedimos que hagan como mínimo lo mismo que la otra vez, ¿sí? Que no me acuerdo cuánto era, pero está ahí en la consigna. Lo que pasa es que este trabajo quizás da para más en algunos casos. Entonces, yo no quisiera, ni Andrea, que tengan que sacar cosas cuando pueden seguir. Pero tampoco nos escriban 20 hojas porque no lo vamos a poder leer. Entonces, lo mismo del trabajo anterior, ¿sí? Los mismos caracteres del trabajo anterior, ahora se los busco y les digo si quieren. Y si hace falta algo más, pero solo si hace falta y si a ustedes les parece totalmente necesario algo más, hagan algo más. Si no, con
lo que les pedimos en el trabajo anterior está muy bien. Esperen que averiguo cuánto era eso exactamente, leyendo la consigna. No pueden pasarse una carilla, ¿no? Escrito acá, miren, les pongo en el chat lo que pusimos en la consigna. No deben pasar la carilla, tienen que escribirlo en una letra, en una fuente Arial, y el tamaño 11 o 12, ¿sí? Con determinado interlineado. Busquen la consigna, ¿sí? Les copio acá en el chat esto. Pero para los que estamos grabando, esto no aparece, así que ¿de qué tamaño el trabajo? Busquen en la consigna 1, ¿sí? Una carilla, como dice, con el tipo de letra que dice ahí, con el interlineado que dice ahí, y los márgenes, como dicen ahí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna cosa más? Sí, profe, Por favor. no sé si me escucha bien. Yo Perfectamente, Cari. estoy trabajando con una escultura de Kiki Smith que se llama Bloodpool, o Piscina de Sangre. Sí. Y en el primer trabajo, justamente como era una sola carilla, no llegué a cubrir de manera, desarrollar la vinculación con las vanguardias históricas. Además tuve un problema que esta escultura es una escultura que tiene una forma clásica de creación, es un bronce. Sí, ya la estoy compartiendo, ¿eh? Dale, vos seguís. Bueno, yo en el primer trabajo cubrí todos los aspectos ¿Nos querés técnicos. contar, para eso, contanos un poco de qué trata esta obra? ¿Sí? Que yo la estoy mostrando acá, vos mientras, es Bueno, esta, ¿no? hay dos Contanos. versiones. Esa es la versión en cera y después hay otra versión en bronce. Yo trabajé con la versión en bronce, que es la que estaba en el libro de donde teníamos que tomar las obras. Perfecto. Bueno, ¿Es alguna de estas? sí, es la que se le ve la columna atrás. Eh, Esa. esa, exactamente, es esa. Bueno, eh, lo trabajé desde la parte connotativa, que se relacionaba con la crisis del SIDA, con la violencia de género, con, con la violación que había sufrido la hermana. Bueno, trabajé todo lo que tenía que ver con el contexto y con con la connotación que rodeaba la obra, y me faltó profundizar en la vinculación con las vanguardias. Sí. Pero más allá de algunas, como se ve, estuve trabajando con una tesis doctoral también de una doctora en artes española que profundizaba sobre el objeto en el arte, que es un concepto que desconocía y me pareció espectacular. Esa tesis está súper completa. Muy bueno. Se llama así, Los objetos en el arte. Si a alguien le interesa, está para descargarla. ¿De quién es? ¿De quién es? Tendría que buscarla, pero ahora la busco y la dejo en No, dale, el... vos seguís. Yo la busco. Bueno, a mí yo lo que quería preguntarle es si me puede recomendar artistas que pertenezcan a la vanguardia en los cuales yo me pueda basar en la obra o que tenga algún aspecto similar como para poder trabajarlos, porque más allá de Dalí, que es uno de los que vimos por encima cuando vimos vanguardia, eh, no encontré demasiados como para vincularlos, más que nada porque el proceso es clásico, es un bronce. Tendría que enfocarme en o en algunos artistas vanguardistas que trabajen también el objeto en el arte o que trabajen con la desfiguración en los cuerpos, porque es lo único que me faltó. El otro trabajo ya tomaba todos los otros aspectos y me quedé sin caracteres como para poder desarrollar en profundidad la vinculación con las vanguardias. Está bien. A ver. Perdón, Sí, me hizo acordar a algo. sí, No sé por si le va a favor. servir o no. Pero me hizo acordar, ¿te acordás que hubo una exposición de cuerpos de seres humanos? No sé si, como que se veía toda la piel, o sea, no, sin piel, sino que se veía la carne, los huesos, no me acuerdo quién fue. Sí, sí, es una exposición que la hizo creo que era un médico o un taxidermista que tomaba cuerpos Sí, reales y cambiaba los claro. fluidos por... Sí, sí, es Quizás te impresionante la sirve. muestra. Sí, no sé si pertenece a las vanguardias,
creo que no, creo que es contemporáneo. Claro, vos Así que, vos necesitas algo de la primera mitad del siglo XX. claro, exactamente. Lo que yo te recomiendo es que leas, yo no conozco mucho la obra de esta artista, de Kiki Smith, ni tampoco tengo muy presente lo de lo abyecto, obvio que sí, ¿no? Por encima, pero no como para decirte esto exactamente, pero podemos intentar algo. Lo que te recomiendo es que busques material sobre lo abyecto y va a aparecer siempre una genealogía, ¿no? Lo abyecto es algo que se empezó a pensar en los 90, ¿sí? Lo abyecto sería como lo horrible, no sé ayúdame, Cali, Sí, con esta definición, ¿no? más o menos con lo que lo vincula esta tesis en la que me había apoyado para poder entender mejor la obra, lo vinculaba con los fluidos corporales, con, con los miembros, con los ataques físicos, con las Claro, posiciones de con lo que es vulnerabilidad. desagradable en relación con el O no, cuerpo, ¿eh? ¿no? Sí, o no hace falta que sea desagradable per se, simplemente Sí. con que esté vinculado directamente a los cuerpos como medio expresivo, también entraría en esa categoría. Por eso eh, yo pensaba hasta relacionarlo con el cubismo, donde se toman diferentes perspectivas para mostrar un cuerpo, y el mismo termina deformado, termina totalmente quebrado y ensamblado para mostrar distintas perspectivas del mismo cuerpo. Está bien, sería hacer capaz que una lectura o una meta lectura de lo que es el cubismo, que tampoco, no No, sé pero si está muy bien. aplica. Sí, sí aplica justamente, porque eso es lo que demuestra que las definiciones no sirven de mucho, porque vos puedes entrarle al cubismo desde muchos lados. Por ejemplo, este lugar que vos proponés. Digo, la típica definición del cubismo es estas imágenes producidas a partir de muchos puntos de vista. Y está perfecto. Ahora, ¿solo eso es el cubismo? El tratamiento de la figura humana, la destrucción de la figura humana, o no sé si llamar la destrucción, pero este estudio y trabajo con la figura humana también podría ser una definición del cubismo. Entonces el cubismo lo podés relacionar más que con los puntos de vista, con el tratamiento de la figura. Y durante todas las vanguardias la figura humana ha sido muy importante, ¿no? Piensen también en las dos guerras, ¿no? Sobre todo en la Primera Guerra, en donde los cuerpos de las personas, los cuerpos reales, terminaron destruidos, literalmente, y cómo se empezaron a trabajar las imágenes de estos cuerpos. O sea, el cuerpo atacado, el cuerpo destruido, el cuerpo como algo abyecto, siguiendo esta idea, es algo que está muy presente en el siglo XX, en la primera mitad, en las vanguardias. Después, a partir de los 60 más o menos, se empiezan a trabajar más, el arte empieza a trabajar más con procedimientos, ¿no? Y dejamos un poco de lado la idea de representación. Hablamos ayer en lenguaje visual para las personas que estuvieron. Dejamos un poco de lado la idea de representación y se empiezan a trabajar otras cosas, ¿no? Se empieza a pensar cómo funciona una obra, cómo significa una obra. Y entonces esta idea de dibujar o de esculpir o de pintar, lo que sea, el cuerpo humano pierde un poco de fuerza en comparación con la fuerza que tenía en la primera mitad del siglo XX, en las vanguardias. Hay muchas obras que trabajan con el cuerpo humano igual en la segunda mitad del siglo XX y podrías hacer un estudio de lo abyecto en el cuerpo humano en las vanguardias y en el arte contemporáneo. Acá Cintia aporta muy bien en el chat la obra de Louise Bourgeois, una artista francesa, ¿no? que es una artista contemporánea, contemporánea al arte contemporáneo, no tanto a las vanguardias, ¿no? Es una Claro, por artista eso que yo no, trabajé con Luis Bourgeois, o Luis Bourgeois. Bourgeois, que sé yo, no sé cómo se habla Bourgeois. en francés, pero Sí, bueno. el año pasado hice un trabajo sobre ella. Claro, pasa que está más cerca de las neovanguardias que de las vanguardias. Hay un artista que yo creo que te puede interesar, espera que estoy tratando de compartir, de la que yo no sé muchísimo, pero bueno, a simple vista parece muy extraordinaria. No, espera, un segundo. Ya va, ¿eh?
ahí, que se llama Claude Cahun o algo así, que es este artista que está acá, que a principios del siglo XX producía fotos, o en la primera mitad del siglo XX producía fotos que no era lo que debería ser una persona en aquel momento. Es tan popular últimamente que, si no me equivoco, ayer Google Sí, ayer. La pusieron en produjo Google. esto, ¿no? No sé cómo se llama este doodle, se llama, que es cuando Google homenajea a alguien o a algo cambiando sus tipografías. Bueno, este artista está es tan importante en la actualidad, se está estudiando tanto lo que hace ella, que ya llegó al lugar más masivo del mundo, que será Google. No sé. Podrías mirar algo de eso acá, pero yo creo, Cali, que si vos te pones a leer un trabajo sobre lo abyecto, como hiciste, lo abyecto debería tener una genealogía, o sea, una historia, ¿no? Siempre se plantea así en los trabajos. Entonces, deberías encontrar ahí artistas de vanguardia haciendo algo así. Mirá, en Crónica, esta es la página de Crónica. Firme junto al pueblo. ¿Quién fue Claude Cahun? La fotógrafa que homenajea al Dúo del Este. Bueno, etcétera. Acá la tienen. No sé si están viendo esto. Sí, O sí. lo veo solo yo. ¿No? Nació en el siglo XIX. ¿Sí? Son obras que hacía lo que no se podía hacer en aquel momento. Así que bueno, puede ser muy interesante trabajar con esto. Podría ir por ahí quizás. Pero insisto, yo creo que esta idea de lo abyecto puede ser para profundizar. Claro. Sí, justamente en esta tesis, que ahora cuando terminemos de hablar, les voy a pasar el link acá al chat, Por favor. hace una recopilación histórica desde los inicios de lo que... Perdón, Cali, Sí, una cosa, te interrumpo mal. Se va a cortar. Entramos con el mismo chat, con el mismo link y seguís vos, ¿sí? Hasta sí, luego. igual ya creo que ya estoy para cerrar, no habría demasiado más para... Bueno, metele Le con eso agrade- entonces, se corta y Dale, volvemos a entrar ya mismo, un rato más. buenísimo. Hasta Gracias, luego. les agradezco. No, por favor.